A ver, antes de que Estados Unidos se convirtiera en la superpotencia que todos conocemos, tuvo que pasar por una adolescencia bastante traumática, un conflicto que de verdad casi lo autodestruye por completo. Y ojo, porque hablamos de la mayor tragedia de su historia, la guerra en la que murieron más estadounidenses que en ninguna otra. Increíble, ¿verdad? Una carnicería entre hermanos. Es que la frase lo clava. Vamos a ver exactamente cómo se llegó a ese punto. A esa fractura brutal que casi de milagro consiguió soldarse de nuevo para crear la nación que conocemos hoy. Bien, para entender por qué todo saltó por los aires, tenemos que viajar a 1860. Y hay que ser claros, en ese momento Estados Unidos no era un solo país. Eran, en la práctica, dos naciones distintas que compartían frontera y poco más. Dos mundos que iban directos a chocar. Por un lado, teníamos el norte. A ver, el norte era pura industria, fábricas a todo trapo. Y claro, para protegerse de la competencia europea, querían aranceles altos. Lógico, ¿no? Así lo de fuera era más caro. Pero luego estaba el sur, y el sur era otro planeta. Una sociedad totalmente agraria, que vivía de exportar su algodón a Europa. Así que, ¿qué pasaba con los aranceles? Pues que los odiaban, claro. Les encarecía todo lo que compraban, y encima temían que Europa les respondiera con la misma moneda. Pero, seamos sinceros, la diferencia de verdad, la herida que no dejaba de sangrar, era la esclavitud. Es que la economía del sur, su sociedad, su identidad, todo, absolutamente todo, se levantaba sobre el trabajo forzado de millones de personas. Si miramos los datos, la cosa parece clara, ¿no? La Unión tenía todas las de ganar. Tenía casi toda la industria, las fábricas, el dinero y una población que era el doble, 18 millones y medio frente a los 9 del sur. Y ojo, que de esos 9, 3,5 eran esclavos. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo es posible que la guerra durase 4 años? 4 años largos y sangrientos. Algo no cuadra. Bueno, pues esa tensión, que se podía cortar con un cuchillo, estaba a punto de estallar. Y solo hizo falta una chispa, un único evento político para que todo se encendiera. La chispa fue esta, noviembre de 1860. Gana las elecciones un tal Abraham Lincoln, del Partido Republicano, que era abiertamente antiesclavista. Para los estados del sur esto fue la señal de alarma definitiva. Entraron en pánico, pensaron se acabó, nos van a quitar los esclavos. Y ni siquiera esperaron a que tomara posesión del cargo. Ni eso. En diciembre Carolina del Sur dijo «hasta aquí hemos llegado» y se separó de la Unión. Y detrás, como fichas de dominó, cayeron otros 6 estados. Formaron su propio país, los Estados Confederados. Ya no había vuelta atrás. La guerra era inevitable y empezó oficialmente con el ataque a Fort Sumter. Lo curioso es que al principio casi nadie se imaginaba la carnicería que estaba a punto de empezar. Fijaos qué punto de ingenuidad. En la primera gran batalla, la de Bull Run, un montón de civiles de Washington se fueron con sus carruajes, con sus cestas de picnic, como si fueran a ver un partido, a una colina para ver el espectáculo. Menudo error. El ejército de la Unión, que era novato a más no poder, fue barrido. Y los civiles, claro, salieron de allí por patas aterrorizados. Para el norte fue una humillación tremenda. Y es que el sur tenía un as en la manga, una ventaja que casi compensaba todo lo demás. Sus generales eran mucho mejores. Y por encima de todos, una leyenda. Robert E. Lee. Lee era un estratega brillante, tan bueno que, atentos a esto, el propio Lincoln le ofreció el mando de todo el ejército de la Unión. De todo el ejército. Pero Lee dijo que no. ¿Por qué? Porque su lealtad, antes que con Estados Unidos, estaba con su tierra, con Virginia. Y si Virginia se separaba, él se iba con ella, punto. Su liderazgo se convirtió en una auténtica pesadilla para el norte. Durante 2 larguísimos años, el genio de Lee hizo que el sur pareciera casi invencible. Daba igual que fueran menos, ganaban una y otra vez. Pero todo estaba a punto de cambiar. En unos pocos días, unos días cruciales en el verano de 1863, la marea de la guerra daría un vuelco, y lo haría de una forma increíblemente sangrienta. Claro, Lee venía con la moral por las nubes. Acababa de conseguir victorias asombrosas, como la de Chancellorsville, donde había derrotado a un ejército que le doblaba en número, el doble. Así que se sintió imparable y decidió jugársela. Lanzó una segunda y muy audaz invasión del norte. Seguramente pensó, esa o nunca hay que dar el golpe definitivo. Y los dos ejércitos acabaron chocando en un pueblecito de Pensilvania del que casi nadie había oído hablar, Gettysburg. Lo que pasó allí fueron 3 días de auténtico infierno. El momento clave fue la famosa y trágica carga de Pickett. Imaginaos la escena, 14.000 soldados confederados, avanzando a campo abierto, directos hacia la artillería de la Unión. Fue una masacre. De los 14.000, solo unos 150 llegaron a su objetivo. 150. Gettysburg fue una derrota catastrófica para el sur. Lee ya nunca más tendría fuerza para volver a invadir el norte.
Pero aquí viene lo interesante, porque mientras todo esto pasaba en Gettysburg, a cientos de kilómetros, en el oeste, estaba ocurriendo algo igual de decisivo. Justo al día siguiente de la victoria, el 4 de julio, la ciudad de Vicksburg, que era clave porque controlaba el río Mississippi, se rindió a otro general de la Unión, Ulysses S. Grant. Y esto fue un golpe mortal. Con Vicksburg, la Unión pasó a controlar todo el río Mississippi, partiendo literalmente a la Confederación por la mitad. El plan de asfixia del sur estaba funcionando a la perfección. Unos meses después, en la inauguración del cementerio que se creó en este mismo campo de batalla, Lincoln dio un discurso. Fue brevísimo, apenas 2 minutos, pero en esas pocas palabras cambió el significado de toda la guerra. Ya no se luchaba solo para mantener el país unido, no, ahora se luchaba por algo mucho más grande, un nuevo nacimiento de la libertad. Vale, con la balanza ya claramente a su favor, la Unión se preparó para dar el golpe de gracia. Y el final de la guerra, os lo adelanto, fue brutal. Porque Lincoln por fin había encontrado a su general, un hombre que entendía la nueva y terrible matemática de esta guerra. Ese general era Ulysses S. Grant, el de Vicksburg, y su filosofía era simple y muy cruel: la guerra de desgaste. Grant hizo un cálculo frío. Sabía que tenía más hombres, más armas, más de todo. Así que pensó: si en una batalla mueren 1000 de mis hombres y 1000 de los suyos, yo gano. ¿Por qué? Porque yo puedo reponer esas 1000 bajas, pero Lee no. Así que su plan fue literalmente atacar, atacar y volver a atacar, sin tregua, sin importar cuánta gente muriera en el proceso. La estrategia final para acabar con todo fue un ataque por 3 frentes, como una tenaza. Primero, tenías a Grant, machacando sin parar al ejército de Lee en Virginia, desangrándolo poco a poco. Segundo, el bloqueo naval, que asfixiaba la economía del sur, impidiendo que llegaran suministros. Y tercero, el general Sherman y su famosa marcha hacia el mar. Esto ya era guerra total. Sherman no solo atacaba al ejército, sino que destruía todo a su paso: granjas, vías de tren, ciudades. El objetivo era romper la moral de la población civil. Y al final, la estrategia funcionó. En abril de 1865, el ejército de Lee, lo que quedaba de él, estaba hambriento, agotado y completamente rodeado. No pudo más. Se rindió. Pero, y esto es muy importante, el fin de los disparos no significó ni de lejos el fin del conflicto. El coste humano es que las cifras son para echarse a temblar. Más de 1 millón de bajas en total. Eso era un 3% de toda la población del país en aquel momento. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, en la guerra civil murieron más estadounidenses que en todas las demás guerras en las que ha participado el país, juntas, desde la Guerra de Independencia hasta hoy. Todas juntas. El 9 de abril, Lee firma la rendición. Se acabó. La guerra ha terminado. Pero la alegría duró un suspiro. Apenas 5 días después, en un teatro, un simpatizante del sur asesina al presidente Lincoln. El país pasó de la celebración al luto más profundo en un abrir y cerrar de ojos. Pocos meses después, al menos, se ratificó la 13ª enmienda, que abolía la esclavitud de forma oficial en todo el país. Y después de la guerra vino la reconstrucción. Era un plan para, reconstruir el sur y integrar a 4 millones de antiguos esclavos como ciudadanos de pleno derecho. Un proyecto enorme, ambicioso y absolutamente necesario. Pero fracasó. ¿Y por qué fracasó? Pues básicamente por 2 cosas. Una resistencia brutal en el sur y un agotamiento total en el norte. En el sur surgió una resistencia blanca muy violenta, con grupos terroristas como el Ku Klux Klan. Y en el norte, la verdad, después de 4 años de guerra ya no quedaba mucha energía para imponer un cambio tan radical por la fuerza. Así que cuando el ejército del norte se retiró, el sueño de la igualdad se evaporó. Y lo que vino después fue casi un siglo de segregación racial, las famosas leyes Jim Crow. Al final, la guerra consiguió 2 cosas. Preservó la unión, decidió que el país sería uno e indivisible, y abolió la esclavitud. Forjó a sangre y fuego los Estados Unidos que conocemos. La pregunta es, ¿curó la división? Porque las cicatrices de ese conflicto fueron tan profundas que algunas de esas heridas, incluso a día de hoy, siguen sin cerrarse del todo.